Vamos a hacer el análisis morfosintáctico de 4 oraciones. Son 4 oraciones en este caso que tienen adverbios, que tienen preposiciones y que tienen conjunciones, ¿vale? Entonces, empezamos con la primera. En la radio sonaba ayer una alegre sintonía. Lo primero que hacemos, como siempre, es localizar el verbo, que es sonaba, es la forma verbal que es del verbo sonar. Muy bien, preguntamos al verbo quién o qué realiza esta acción de sonar. Bueno, pues lo que sonaba es una alegre sintonía. ¿De acuerdo? Por tanto, este va a ser el sujeto. Ya sé que está al final y que suele estar al principio, pero a veces ocurre esto. A veces están al final los sujetos, a veces están incluso en medio, ¿vale? Podríamos haber dicho en la radio sonaba una alegre sintonía ayer y en ese caso estaría en medio. Bueno, pues lo que no es sujeto, la alegre sintonía es lo que sonaba, lo que no es sujeto es predicado. Por si alguien ha pensado que en la radio es el sujeto, os diré primero que en la radio empieza por una preposición y por tanto ya no puede ser el sujeto. Pero en la radio no es lo que sonaba, sino dónde sonaba. ¿De acuerdo? Por tanto, no es lo que realiza la acción, sino dónde se realiza la acción. Esa es la razón por la que no puede ser sujeto. Muy bien, vamos a analizar el sujeto. Tenemos una, alegre y sintonía. Lo que sonaba es la sintonía, por tanto la sintonía va a ser el núcleo del sujeto. Una es un determinante, hace función de determinante, y alegre nos dice cómo era la sintonía, con lo cual vamos a poner de momento que es un complemento. ¿De acuerdo? Muy bien, y ahora tenemos ayer, bueno, sonaba es el verbo sonar, por tanto es el núcleo del predicado porque es el verbo, y tenemos ayer y tenemos en la radio. Muy bien. Ayer me dice cuándo sonaba, con lo cual ayer será el núcleo de un complemento circunstancial de tiempo, porque me dice cuándo. Y en la radio me dice dónde sonaba, con lo cual va a ser un complemento circunstancial de lugar. Y dentro de en la radio tenemos 3 palabras. La primera es en, como es una preposición, va a hacer función de enlace, ¿vale? Me va a decir, en este caso introduce un complemento circunstancial de lugar, ¿vale? Me va a introducir dónde sonaba, ¿vale? En la radio. La es un determinante, hace función de determinante, y radio va a ser, como es un nombre, va a ser el núcleo de este complemento circunstancial. Y ya tendríamos el análisis sintáctico de esta oración. Vamos con el morfológico. En, preposición, la, determinante artículo determinado femenino singular, radio, nombre concreto, o sea, nombre común, concreto individual, femenino singular, sonaba, verbo sonar, pretérito imperfecto de indicativo, tercera persona del singular, ayer es un adverbio de tiempo, una es un determinante artículo indeterminado femenino singular, alegre es un adjetivo en grado positivo, femenino singular, sé que es femenino porque va con sintonía, ¿vale? Y sintonía es un nombre común, concreto individual, masculino, singular, femenino singular. Vamos con la siguiente oración. La siguiente oración es los músicos y el director saludaron alegremente al público. Muy bien, localizo el verbo, que es saludaron, y le pregunto al verbo quién realiza la acción. ¿Quién realiza la acción de ese propio verbo, de saludar? Pues quienes saludaron fueron los músicos y el director. Por tanto, los músicos y el director va a ser el sujeto. Saludaron alegremente al público va a ser el predicado. Muy bien. No sé si os habéis dado cuenta, pero hay una conjunción, es una conjunción copulativa. Ahora cuando veamos el morfológico lo vemos, ¿vale? Hay una conjunción copulativa, ¿vale? Copular, unir. En este caso me une los músicos y el director, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que este sujeto va a tener 2 núcleos unidos por una conjunción copulativa que ya sabéis que tiene función de enlace, ¿de acuerdo? Bien, va a tener 2 núcleos que están a la misma altura en cuanto a importancia. Tanto los músicos como el director realizan la acción del verbo, que es la de saludar, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso sí que va a haber 2 núcleos unidos por i. Bien, los determinante, el determinante. Saludaron va a ser el núcleo del predicado porque es el verbo, alegremente, al público. Al público es un complemento, todavía no hemos visto de qué tipo, así que vamos a dejarlo en complemento. Bien, vamos a ver. Alegremente me dice cómo saludaron los músicos y el director. Como me dice cómo saludaron, alegremente va a ser el núcleo de un complemento circunstancial de modo.
Y ahora me queda al público. Público es un nombre, con lo cual va a hacer función de núcleo, núcleo de este complemento, ¿vale? Y al es una contracción. Al es lo mismo que a más el, ¿de acuerdo? Es una contracción, con lo cual lo tenemos que poner así. Vamos a ver, diremos que es un enlace, porque a es una preposición, más un determinante, que es un artículo, ¿vale? Y este sería el análisis sintáctico de la oración. Vamos con el morfológico. Los determinante, artículo determinado, masculino, plural, músicos, nombre común, concreto, individual, masculino, plural, y conjunción copulativa, conjunción con J con acento en la O, el determinante, artículo determinado, masculino, singular, director, nombre común, concreto, individual, masculino, singular. Saludaron sería del verbo saludar, primera conjugación porque acaba en ar, sería un pretérito perfecto simple de indicativo, tercera persona del plural. Alegremente sería un adverbio de modo, recordar que adverbio, igual que verbo, la primera es con V y la segunda es con B. Al sería una contracción de preposición más determinante, artículo determinado, masculino, singular, y público sería un nombre común, concreto, individual, concreto, colectivo, público, ¿vale? Concreto, colectivo, masculino, singular. Vamos con la siguiente oración. La siguiente oración, vamos subiendo esto para que nos quepan bien. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. Bueno, vamos con la siguiente oración. Cambiamos de color para que no se nos amontone. La pianista colocó la partitura sobre el atril de madera. Hacemos el análisis sintáctico, buscamos el verbo, que es colocó, del verbo colocar, y preguntamos al verbo quién realiza esta acción de colocar. ¿Quién colocó la partitura o quién colocó? Podemos preguntar sencillamente. Pues fue la pianista la que lo colocó. Por tanto, la pianista sería el sujeto y el resto va a ser el predicado. Muy bien, tenemos dos palabras en el sujeto, la y pianista. Pianista es el nombre, por tanto va a hacer función de núcleo, en este caso núcleo del sujeto, la determinante. Colocó, como es el verbo, pues va a ser el núcleo del predicado. Ahora tenemos la partitura y luego tenemos sobre el atril de madera. Muy bien. Vamos con la partitura. La partitura me dice lo que colocó. Todavía no hemos visto qué tipo de complemento es este, así que lo vamos a dejar en complemento, ¿de acuerdo? La sería un determinante, ¿vale? Hace función de determinante y partitura, como es un nombre, haría función de núcleo de este complemento. Sobre el atril de madera me dice dónde lo colocó, con lo cual, ¿vale? No solo sobre el atril de madera complementa atril, con lo cual entra en el complemento, ¿de acuerdo? Sobre el atril de madera, como me dice dónde lo colocó, sería un complemento circunstancial de lugar. Muy bien. Vale, tenemos aquí sobre el atril de madera, vale. De madera, si os dais cuenta, es un complemento, ¿vale? Porque me está diciendo cómo es el atril, ¿vale? Bien, de madera, de es una preposición, con lo cual tiene función de enlace, y madera es un nombre, con lo cual va a ser núcleo. ¿Núcleo de qué? De este pequeño complemento, de madera. ¿Vale? Y ahora tenemos sobre el atril de madera. Sobre es una preposición, con lo cual va a hacer función de enlace. El va a ser, es un determinante artículo, con lo cual hace función de determinante. Y atril es un nombre, por tanto hace función de núcleo. ¿Núcleo de qué? Del complemento de lugar. Es un complemento que tiene a su vez dentro otro complemento. Muy bien, este sería el análisis sintáctico. Vamos con el análisis morfológico. La, determinante artículo determinado, femenino singular. Pianista, nombre común, concreto, individual, femenino singular. Colocó, el verbo colocar, primera conjugación, porque acaba en ar. Pretérito perfecto simple de indicativo, tercera persona del singular. La, determinante artículo determinado, femenino singular. Partitura, nombre común, concreto, individual, femenino singular. Sobre sería una preposición. El, determinante artículo determinado, masculino singular. Atril, nombre común, concreto, individual, masculino singular. De, preposición. Y madera sería un nombre común, concreto, individual, femenino, la madera, ¿vale? Femenino singular. Muy bien, nos vamos a la siguiente y última oración. No tengo 10 años, sino 11. Bueno, vamos a ver un segundito. Ahí, vamos a ver. Vale, no tengo 10 años, sino 11. Bien.
Bien, buscamos el verbo es tengo, ¿vale? Pues ¿quién tiene 10 años y quién no tiene 10 años sino 11? Pues soy yo, ¿vale? Por tanto, yo sería el sujeto, y en este caso su sujeto omitido, sujeto elíptico, ¿vale? Y como es la única palabra, en este caso sería el núcleo del sujeto, ¿vale? Que sería un pronombre, ahora lo veremos morfológicamente. El resto sería el predicado. Muy bien, ya tenemos el núcleo del predicado porque es el verbo, ¿vale? Y ahora me dice que no es un complemento circunstancial de negación. Vamos a ver, 10 años, sino 11, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un apaño porque todavía no tenemos el nivel de analizar todos estos complementos. Todavía nos quedan por aprender algunos complementos. Así que, de momento, vamos a ver que 10 es un determinante numeral, ¿vale? Y como va delante de años, haría función de determinante, porque va delante del núcleo, ¿vale? Sino sería una conjunción, con lo cual hace función de enlace, y 11 sería en este caso haría función de núcleo porque se entiende que son 11 años, pero no tiene la palabra años, con lo cual va solito, con lo cual hace de núcleo, digamos, ¿vale? Bien, está como nominalizado, vamos a decirlo así. Y lo vamos a dejar aquí porque hay complementos, pero es más complicado analizarlos cuando no hemos visto todavía, nos faltan complementos directos, complementos indirectos por ver, nos faltan cosas, entonces lo vamos a dejar aquí. Si alguien ha visto que aquí hay un complemento, bueno, vale, no pasa nada, pero de momento lo vamos a dejar aquí porque todavía en clase no lo hemos visto. Vamos con el análisis morfológico. No sería un adverbio de negación. Tengo verbo tener, segunda conjugación porque acaba en er, presente de indicativo, primera persona del singular. 10 sería un determinante numeral cardinal, 10 sería un determinante numeral cardinal, ¿vale? Sería masculino y sería plural. Años, nombre común, concreto, individual, masculino, plural. Sino sería una conjunción disyuntiva. Y 11, en este caso, bueno, como sería 11 años, sería un determinante numeral cardinal, ¿vale? Igual que el caso de 10. Y este es lo voy a poner aquí que se vea todo, este es el análisis morfosintáctico que tenemos para hoy.